¿Alguna vez has cantado en el culto con los ojos cerrados, las manos levantadas y el corazón lejos de Dios? ¿Alguna vez entonaste palabras sagradas que no sentías, promesas que nunca pensaste cumplir, frases que sonaban hermosas pero que en tu vida diaria se desvanecían como humo? Muchos cantan, muchos alaban, muchos repiten versos con lágrimas, pero no todos adoran. Y hay algo más serio aún. Algunos cantan y sin saberlo, se están burlando del Dios que dicen honrar. No, esto no se trata de estilo musical, ni de ritmo, ni siquiera de volumen. Esto va más profundo. Esto toca el alma, porque lo que sale de tus labios en medio de la congregación puede ser una ofrenda agradable o un fuego extraño. Puede ser un sacrificio puro o un eco vacío que hiere el corazón de Dios. Hay canciones que, cuando las cantamos sin verdad, sin reverencia, sin entrega, no solo son palabras vacías, son afrentas disfrazadas de espiritualidad, son falsos testimonios melodiosos, son himnos de doble ánimo. Y Dios no se deja engañar. Él conoce la intención con la que abrimos la boca. Él no escucha como nosotros. Él examina el corazón que canta. Y cuando nuestras canciones se convierten en un ritual superficial, cuando las usamos como excusa para no obedecer, cuando las cantamos para agradar a los hombres y no al Señor, entonces, sin saberlo, estamos cantando lo que nunca debimos cantar. Hoy quiero hablarte con amor, pero también con urgencia, porque hay canciones que no deberías cantar jamás, a menos que estés dispuesto a vivirlas, porque cantar sin obedecer no es adoración, es rebelión con disfraz de santidad. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a abrir los ojos, vamos a examinar nuestra alabanza y vamos a descubrir lo que realmente agrada a Dios. Porque si vamos a cantar, que sea con verdad. Si vamos a adorar, que sea con todo el corazón. Si vamos a alzar nuestras voces, que sea con vidas que respalden cada palabra. Cuando hablamos de adoración, cuando mencionamos el acto de cantar en la presencia de Dios, no estamos hablando de un simple momento musical en un programa de domingo. No estamos hablando de una rutina litúrgica ni de un recurso emocional para preparar el corazón para el sermón. Cantar en el culto es un acto espiritual sagrado, una ofrenda que sube al trono del Altísimo, una expresión íntima de fe, quebranto, gratitud y rendición. Y sin embargo, con dolor en el alma lo digo, se ha vuelto en muchos casos una costumbre vacía, un ejercicio de labios que no refleja el estado real del corazón. El profeta Isaías, en nombre del mismo Dios, gritó con fuerza en su generación: «Este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres, que les ha sido enseñado». Isaías 29:13. ¿Cuántas veces esta palabra no sigue siendo exacta hoy? En muchas iglesias, las personas se reúnen, levantan sus manos, repiten letras que fueron escritas en momentos de profunda entrega por otros, siervos de Dios, pero ellas mismas no han vivido ni una línea de lo que cantan. Dicen: todo te lo entrego, pero al salir del culto se aferran a sus propios caminos. Proclaman: quiero seguirte, pero solo lo hacen mientras sea cómodo y no desafíe sus deseos. Confiesan: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero sus decisiones, sus valores, su forma de tratar a los demás, revelan que siguen viviendo para sí mismos. Y el cielo escucha esas canciones, y el cielo llora, porque no hay nada más doloroso que una alabanza que no nace del Espíritu ni está respaldada por una vida rendida. Dios no busca una voz afinada ni una melodía perfecta. Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Jesús lo dejó claro cuando habló con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Ella estaba preocupada por el lugar correcto para adorar, si en el monte o en Jerusalén. Pero el Señor le respondió que la verdadera adoración no se trata del lugar, sino del corazón. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. ¿Te das cuenta? El Padre busca, Él escudriña, Él observa. Y no está buscando espectáculo, ni palabras bonitas, ni una gran producción. Está buscando corazones sinceros, humillados, sedientos de su presencia, dispuestos a rendirse completamente. Y cuando cantamos sin esa disposición, cuando entonamos palabras sin entendimiento, sin verdad, estamos ofreciendo algo que no es aceptable delante de Él. Esto no es un asunto superficial. No estamos hablando de errores menores. Estamos hablando del carácter de nuestra relación con Dios. Porque la adoración no es un acto aislado, es el reflejo de nuestra vida entera. Si vivo en desobediencia y luego canto que le amo, ¿acaso no es eso una contradicción? Si no tengo tiempo para orar, para leer su palabra, para buscar su rostro, pero luego me emociono en un canto y levanto mis manos, no estoy aparentando una devoción que no existe. Cantar se ha vuelto para muchos una máscara, una forma de parecer espiritual sin serlo. Y lo que Dios quiere no es una apariencia, es transformación. Recuerdo las palabras de Jesús cuando citó ese mismo pasaje de Isaías en Mateo 15:8-9. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Puedes imaginarte algo más trágico que honrar a Dios en vano? Que lo que creemos que le agrada en realidad no sube a su trono, no toca su corazón, no encuentra lugar en su presencia. Y aún más, puedes imaginar que esa honra externa no solo sea ignorada, sino que se convierta en una ofensa, porque cuando cantamos cosas que no vivimos, estamos mintiendo. Cuando proclamamos una entrega que no existe, estamos engañando. No a Dios, porque a Él no podemos engañarlo, sino a nosotros mismos y a los que nos escuchan. Esto es más serio de lo que parece. Por eso, necesitamos detenernos y examinar qué cantamos, por qué lo cantamos, lo creemos, lo vivimos, porque cada palabra que entonamos delante de Dios tiene peso eterno. No es una simple canción, es una declaración espiritual, es un testimonio público, es un compromiso delante del Rey de Reyes, y si no lo tomamos con seriedad, estamos caminando por terreno peligroso. Es como ofrecer fuego extraño, como hicieron Nadab y Abiú. Ellos eran sacerdotes. Ellos estaban en el templo. Ellos hacían lo que todos hacían, pero su fuego no era conforme a lo que Dios había ordenado, y el resultado fue juicio. ¿Y qué de nosotros? ¿Cuántas veces hemos encendido un fuego de adoración que no nace de la obediencia, sino del emocionalismo? ¿Cuántas veces hemos ofrecido a Dios palabras que no tienen respaldo en nuestra vida? El corazón de Dios se duele cuando sus hijos cantan sin intención de obedecer. Pero hay esperanza. Siempre la hay. Porque nuestro Dios no nos llama a esto para condenarnos, sino para restaurarnos. Él quiere que nuestra adoración sea verdadera, pura, profunda. Él quiere que lo que sale de nuestros labios esté respaldado por una vida transformada por su Espíritu. Él quiere que cada canción sea una oración, cada verso una entrega, cada melodía una expresión genuina de amor. Y eso solo es posible cuando dejamos de cantar por cantar y empezamos a vivir lo que proclamamos. Es imposible hablar de adoración verdadera sin enfrentar una realidad dolorosa que ha infiltrado con sutileza muchos altares modernos: la transformación del culto en espectáculo. Un escenario elevado, luces cuidadas, sonidos armonizados, movimientos coreografiados y corazones desconectados del temor de Dios. No estoy diciendo que la excelencia sea un error. Nuestro Dios merece lo mejor, pero cuando lo externo eclipsa lo eterno, cuando la atención del adorador se desvía del trono de Dios hacia la calidad del sonido o la emoción de la atmósfera, entonces la adoración ha sido contaminada. Se ha convertido en algo centrado en el hombre, no en el Señor. Se ha vaciado de reverencia y se ha llenado de artificio. Y ese tipo de canto, aunque suene hermoso a los oídos humanos,
puede ser ofensivo a los oídos del cielo. No es un fenómeno nuevo. Desde tiempos antiguos, el pueblo de Dios ha sido tentado a reemplazar la esencia con la forma, la santidad con la apariencia. Recordemos lo que ocurrió con Nadab y Abiú, hijos de Aarón, hombres consagrados al sacerdocio. En Levítico, capítulo 10, se nos narra que ofrecieron fuego extraño delante de Jehová, algo que él no les había mandado. Y el resultado fue inmediato y severo. Fuego salió de la presencia del Señor y los consumió. ¿Por qué? Porque actuaron sin temor, sin obediencia, sin santidad. Porque pensaron que podían acercarse a lo santo a su manera, según su impulso. Porque creyeron que lo importante era el acto, no el corazón detrás del acto. Hoy muchos hacen lo mismo. Suben al altar, toman el micrófono, lideran la alabanza con fuego extraño, canciones bellas, pero sin comunión con Dios, letras profundas pero sin integridad, notas elevadas pero sin quebrantamiento, y aunque no caigan muertos en el instante, el alma se va secando, la presencia de Dios se va apartando, y la congregación pierde la sensibilidad a lo sagrado. El Señor no puede ser manipulado. Él no se deja impresionar por nuestras formas. Él busca verdad, pureza, reverencia. Jesús mismo, al entrar al templo y ver que lo habían convertido en mercado, reaccionó con firmeza, volcó las mesas, expulsó a los vendedores y declaró: «Mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Mateo 21:13. Y si eso hizo por un mercado físico, ¿qué no sentirá cuando ve que su casa de adoración ha sido convertida en un escenario de entretenimiento espiritual? Cuando el enfoque está en el talento del cantante y no en la gloria de Dios, cuando los aplausos son más intensos que las lágrimas de arrepentimiento, cuando se canta para emocionar y no para quebrantar el alma ante el Rey, entonces estamos cantando lo que nunca deberíamos cantar. No hay nada más precioso que una adoración auténtica, pero tampoco hay nada más peligroso que una adoración falsa que parece verdadera, porque engaña, porque adormece, porque seduce. El enemigo es astuto. Él sabe que no puede impedir que adoremos, pero intenta desviar nuestra adoración. Si logra que pongamos los ojos en lo externo, si logra que nuestras canciones se conviertan en rutina o performance, entonces ha ganado terreno. Y el corazón, poco a poco, se va endureciendo. Se canta con entusiasmo pero sin comunión. Se alza la voz, pero no el alma. Se repite el nombre de Jesús, pero no se experimenta su presencia. Y lo más triste es que muchos no se dan cuenta, porque el culto se ha vuelto tan parecido al mundo, tan moldeado por el gusto humano, que ya no se distingue lo santo de lo común. Pero el Señor nos llama a un despertar. Él está buscando a los suyos, aquellos que no quieren agradar al público, sino al Padre, aquellos que se postran en lo secreto antes de pararse en lo público, aquellos que tiemblan ante su palabra, que se preparan para ministrar con oración, que cantan no por costumbre sino por convicción, aquellos que entienden que cantar es declarar guerra en lo espiritual, que no es entretenimiento, es intercesión, que cuando abrimos la boca en el culto, estamos entrando al lugar santísimo y cada palabra tiene peso eterno, porque estamos ministrando al Rey de Reyes, no animando a una audiencia, porque no hay espectadores en la adoración verdadera. Todos somos llamados a ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como dice Romanos 12:1. Esa es la adoración racional. Debemos hacer una pausa, iglesia. Debemos revisar nuestros altares. ¿Qué fuego está ardiendo en ellos? ¿Qué aroma está subiendo al cielo? ¿Estamos presentando adoración que conmueve a Dios o solo canciones que agradan a los hombres? Porque cuando el culto se convierte en espectáculo, ya no estamos adorando, estamos actuando. Y Dios no comparte su gloria con nadie, ni con el más talentoso adorador, ni con el más ungido músico, ni con el más emocionado feligrés. Él es Dios, Él es santo,
y su santidad exige reverencia. No se trata de volver al pasado ni de temer a la innovación. Se trata de volver al corazón, de regresar al temor del Señor, de cantar con entendimiento, con pasión, pero sobre todo, con pureza. No es el estilo musical lo que contamina la adoración. Es el corazón contaminado que sube al altar sin haber sido lavado por la sangre del Cordero. Es el alma altiva que canta para sí misma y no para Dios. Es el espíritu distraído que repite palabras sin conexión con el Espíritu Santo. Pero hoy podemos volver. Hoy podemos rendir nuestras canciones, nuestros instrumentos, nuestras voces y nuestras intenciones. Hoy podemos decir: Señor, purifica mi canto, purifica mi corazón. No quiero ofrecerte fuego extraño. No quiero cantar lo que no vivo. No quiero emocionarme por fuera y estar vacío por dentro. Quiero adorarte como tú mereces, en espíritu, en verdad, en humildad y en amor. Porque cuando el canto se alinea con el corazón y el corazón se alinea con el cielo, entonces sí, entonces el fuego de Dios desciende, no para consumirnos como castigo, sino para llenarnos con su gloria, para marcar nuestra vida con su presencia, para transformar nuestras palabras en poder, para que cada nota que salga de nuestros labios sea como incienso que sube al trono y conmueve el corazón del Padre. En muchas ocasiones lo más peligroso no es lo que dejamos de cantar, sino lo que cantamos sin entender, sin vivir, sin estar dispuestos a obedecer. Es posible entonar himnos sublimes, elevar nuestras voces con fuerza, repetir frases profundas y, aún así, estar mintiendo. No con malicia tal vez, pero sí con ligereza, porque cuando le decimos a Dios: te entrego todo, pero retenemos áreas enteras de nuestra vida. Cuando cantamos: haz tu voluntad en mí, pero nos resistimos al más mínimo cambio. Cuando proclamamos: Cristo es mi todo, pero nuestros afectos, prioridades y decisiones giran en torno a nosotros mismos, entonces estamos cantando mentiras. Y la mentira, aunque esté envuelta en melodía, sigue siendo mentira. La Escritura nos advierte sobre esto con fuerza. En Eclesiastés 5:1-2, el sabio Salomón escribe: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. ¡Qué advertencia tan clara! Dios está en el cielo, nosotros en la tierra. Él es santo, nosotros somos polvo. Y aún así, nos presentamos con ligereza, con discursos religiosos, con cantos apurados, sin detenernos a pensar en lo que decimos. Cantamos como si no importara, como si fueran frases poéticas vacías de responsabilidad, pero cada palabra que sale de nuestra boca delante del Señor tiene un peso eterno. Cuando decimos: te seguiré donde quiera que vayas, como lo hizo aquel hombre en Lucas 9:57, debemos estar listos para escuchar la respuesta que Jesús le dio. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús no busca fans, busca discípulos. No necesita admiradores, necesita seguidores dispuestos a negarse a sí mismos, tomar su cruz cada día y andar tras él. Así que, si voy a cantar que lo seguiré, debo estar dispuesto a renunciar a mis comodidades. Si voy a cantar que todo es suyo, debo estar listo para soltar lo que más amo. Si voy a proclamar que mi vida le pertenece, entonces ya no puedo tomar decisiones sin consultar su voluntad. Pero muchos cantan sin pensar. Repetimos estribillos porque nos gustan, porque nos conmueven, porque nos hacen sentir bien. Y no nos damos cuenta de que estamos haciendo declaraciones de pacto, de consagración, de entrega total. Y lo peor no, es que no lo vivamos aún, sino que ni siquiera lo deseamos. No hay intención de obedecer, no hay disposición de rendirse,
solo hay emoción, y la emoción sin compromiso produce una espiritualidad hueca, un cristianismo de superficie que canta alto, pero vive bajo. Y Dios no se agrada de eso, porque Él no busca emociones pasajeras, sino corazones transformados. El profeta Oseas fue usado por Dios para denunciar una situación similar. En Oseas 6:4, el Señor dice: ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, Judá? Porque vuestra piedad es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Así es la adoración de muchos hoy, fugaz, superficial, sin raíz. Cantan con fervor el domingo, pero el lunes ya han olvidado lo que dijeron. Prometen entrega, pero no hay frutos. Y el Señor, con corazón quebrantado, pregunta: ¿qué haré con ustedes? ¿Cómo los despertaré? ¿Cómo los llevaré a una adoración genuina que no desaparezca con el primer viento? Y sin embargo, su misericordia permanece, porque aunque nuestras canciones sean inconstantes, Él sigue llamándonos. Nos llama a examinar nuestras palabras, a pensar antes de cantar, a pasar por el filtro del Espíritu cada frase que entonamos. ¿Realmente le estoy diciendo la verdad al Señor? ¿Estoy dispuesto a vivir esto que proclamo? ¿Estoy presentando un sacrificio agradable o una declaración vacía? Esto no significa que tengamos que vivir perfectamente cada línea antes de cantarla, pero sí que haya un corazón honesto, una intención genuina, un deseo profundo de que esas palabras se vuelvan realidad en nosotros. Porque cantar no debe ser una actuación, sino una oración cantada. Dios honra a los que lo honran, y Él se deleita en la sinceridad. Si tu canto es simple pero sincero, si tu voz no es perfecta, pero tu corazón está rendido, eso es adoración verdadera. Pero si tu canto es elaborado, hermoso, afinado, y tu corazón está dividido, entonces no es adoración. Es una ofensa disfrazada de piedad. Jesús dijo que no todo el que le dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Mateo 7:21. Y podríamos parafrasear diciendo que no todo el que canta, Cristo, tú eres mi todo, está adorando, sino el que vive como si Él realmente fuera todo. El cantar mentiras delante de Dios es una forma de hipocresía espiritual. Es actuar una devoción que no existe. Y aunque a los ojos de los demás podamos parecer consagrados, el Señor ve más allá. Él ve si esas palabras brotan de un alma rendida o de una boca acostumbrada. Él sabe si el canto es fruto del espíritu o del impulso emocional, y Él no se deja engañar. Pero si venimos a Él con humildad, reconociendo nuestra necesidad, nuestro quebranto, nuestra fragilidad, entonces aún nuestras palabras más débiles se convierten en adoración pura. Porque lo que Dios busca no es perfección, sino verdad. No es que cantes fuerte, sino que cantes desde el espíritu. No es que sepas toda la letra, sino que vivas lo que entiendes. Así que hoy es un llamado a despertar, a poner atención a lo que cantamos, a no dejar que las melodías sustituyan la obediencia, a no usar el canto como maquillaje espiritual, a ser adoradores íntegros, verdaderos, comprometidos. Porque el que canta sin intención de obedecer está usando palabras sagradas como entretenimiento, pero el que canta con el corazón dispuesto, aunque tiemble, aunque sepa que aún no ha llegado, aunque luche por vivir cada palabra, ese adorador es recibido en el cielo con gozo, porque Dios ama la verdad en lo íntimo, y cuando el canto nace de un corazón así, el cielo se abre, la presencia de Dios desciende, y la adoración se convierte en fuego santo. La lucha más profunda del ser humano no está en sus palabras, sino en la distancia que existe entre lo que dice y lo que vive. Cuando hablamos de adoración, esta tensión se vuelve todavía más grave, porque cantar es fácil, cantar es incluso placentero, pero vivir lo que se canta, entregarse de verdad, eso duele, eso cuesta. Y es precisamente esa incoherencia lo que ha enfriado muchos altares
lo que ha vaciado de poder espiritual los cultos, lo que ha convertido canciones santas en repeticiones vacías. Porque el corazón dividido jamás podrá producir una adoración que agrade al Señor. Se puede cantar con emoción, incluso con lágrimas, pero si el corazón está a medias, si hay áreas ocultas, si hay resistencias a la voluntad de Dios, entonces la adoración se convierte en ruido sin propósito. En el libro del profeta Ezequiel hay una advertencia poderosa que resuena como un eco de lo que muchos viven hoy en día. Dios le dice al profeta: «Y he aquí que tú eres para ellos, como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra». Ezequiel 33:32. ¿Puedes imaginar? El pueblo escuchaba las palabras de Dios, incluso las disfrutaba, las encontraba agradables, pero no obedecía. Y lo mismo ocurre hoy. Nos hemos acostumbrado a la belleza de los cantos, a la profundidad de las letras, a la fuerza de la música. Pero si nuestras vidas no cambian, si nuestras decisiones no se alinean con lo que proclamamos en el culto, entonces estamos simplemente cantando para nosotros mismos, no para Dios. Porque el Señor no busca oyentes emocionados, sino hacedores de su palabra. Este corazón dividido, esta doble vida espiritual, fue una de las cosas que Jesús más denunció durante su ministerio. Él no tuvo problema en sentarse con pecadores, en hablar con prostitutas, en tocar leprosos, pero fue severo con los religiosos que fingían devoción y vivían en hipocresía. Los llamó sepulcros blanqueados, hermosos por fuera pero llenos de podredumbre por dentro. Y esto no ha cambiado. El Señor sigue buscando verdad en lo íntimo. Él sigue mirando más allá de la melodía, más allá del talento, más allá del fervor momentáneo. Él examina el corazón, y si encuentra en nosotros una adoración que no se refleja en nuestra conducta, entonces su espíritu se entristece. Muchos cantan a Dios pero adoran al mundo. Cantan sobre el cielo pero están enamorados de la tierra. Cantan sobre entrega pero viven en egocentrismo. Y esa es una contradicción que impide que la gloria de Dios se manifieste con poder en nuestras vidas, porque Dios no puede habitar en un corazón que está dividido entre Él y los ídolos. Y no hablo de ídolos de piedra, sino de todo aquello que ocupa su lugar en nuestra vida: el orgullo, el dinero, la aprobación de los hombres, el placer, el control, el miedo. Cuando cantamos a Dios pero vivimos obedeciendo a estos ídolos modernos, entonces estamos levantando un altar con dos señores. Y Jesús dijo claramente que nadie puede servir a dos señores, porque o amarás a uno y aborrecerás al otro, o te entregarás al uno y despreciarás al otro. No se puede cantar a Dios y al mismo tiempo vivir para uno mismo. El Salmo 86:11 expresa una oración que debería estar siempre en nuestros labios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Afirma mi corazón. Unifica mi corazón. No permitas que esté dividido, que un día cante con pasión y otro viva en rebeldía. Que no proclame fidelidad mientras cultivo secretos. Que no diga, tuyo soy, mientras me resisto a tu señorío. Esa es la oración del verdadero adorador. Señor, alinea lo que digo con lo que vivo. Haz que mis canciones sean reflejo de mi caminar, que mi adoración no se quede en el templo, sino que continúe en mi trabajo, en mi familia, en mis decisiones diarias. La adoración no comienza con una guitarra, ni con una pista musical, ni con una letra inspirada. Comienza con obediencia. Comienza con la disposición de decir: aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y si no hay obediencia, entonces no hay adoración. Puede haber música, puede haber emoción, puede haber lágrimas, pero si no hay sumisión al señorío de Cristo, entonces solo estamos representando una fe que no nos transforma, y esa fe no salva, esa fe no santifica, esa fe no honra a Dios. El ejemplo del pueblo de Israel
nos habla con fuerza. Ellos cantaban himnos poderosos. Tenían salmos, tenían profetas, tenían festividades sagradas, pero una y otra vez sus corazones se apartaban, y Dios les decía: aborrezco, desprecio vuestras solemnidades, y no me complazco en vuestras asambleas. Aunque me ofrezcáis holocaustos y ofrendas, no los aceptaré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Amós 5, 21, 24. ¿Qué busca Dios? Justicia, integridad, corazón sincero. No ruido litúrgico, no una programación religiosa, no un culto más. Quiere verdad. Y esa verdad debe empezar dentro de nosotros. Tal vez esto incomode, tal vez duela, pero es necesario. Porque solo cuando enfrentamos la realidad de nuestra adoración rota, podemos pedir que Dios la restaure. Solo cuando reconocemos que hemos cantado sin vivir, que hemos honrado con los labios pero negado con las acciones, podemos clamar por una transformación verdadera. Y el Señor no rechaza al que viene con corazón contrito. Él no desprecia al que reconoce su doblez. Al contrario, Él se acerca, Él limpia, Él renueva, Él devuelve el cántico verdadero, no el que nace del espectáculo, sino el que brota del quebranto, no el que busca aprobación humana, sino el que toca el cielo. Hoy más que nunca necesitamos regresar a ese lugar, al lugar de la honestidad, al lugar donde nuestras canciones no sean promesas vacías, sino testimonios vivos, donde cada palabra entonada sea fruto de comunión con el Padre, donde la adoración no se limite a un momento, sino que se extienda como una ofrenda diaria, porque cuando el corazón ya no está dividido, entonces la canción ya no es fingida. Entonces, y solo entonces, estamos adorando de verdad. Uno de los errores más antiguos del ser humano es creer que Dios se complace solamente con el acto externo del sacrificio, sin considerar el estado interno del corazón que lo ofrece. Esta distorsión espiritual ha acompañado a la humanidad desde sus primeros días y se manifestó con claridad dolorosa en la historia de Caín. Ambos hermanos, Caín y Abel, trajeron una ofrenda al Señor. Ambos se acercaron, ambos presentaron algo, pero Dios miró más allá del acto. Él miró el corazón, y mientras que la ofrenda de Abel fue aceptada, la de Caín fue rechazada, no porque uno trajera fruto del campo y el otro del rebaño, sino porque uno ofreció con fe y entrega, y el otro con indiferencia y orgullo. Génesis 4 nos muestra una escena trágica. Dos hombres ante el mismo Dios, adorando desde lugares espirituales, completamente opuestos. Caín ofreció lo que tenía, pero no lo mejor, no lo primero, no lo consagrado. Y lo más revelador no fue la ofrenda misma, sino su reacción ante el rechazo de Dios. En vez de humillarse, de preguntarse qué debía corregir, Caín se llenó de enojo. Su rostro se desfiguró, se cerró a la corrección divina. Y así actúan. Muchos hoy cantan, levantan manos, sirven, pero cuando el Espíritu Santo trae convicción de pecado, cuando la palabra confronta en vez de quebrantarse, se justifican, se endurecen, se alejan, porque no buscan agradar a Dios, sino apaciguar su conciencia, porque no adoran desde un corazón rendido, sino desde un corazón herido, orgulloso y cerrado. La adoración de Caín es peligrosa porque se disfraza de devoción, parece genuina, parece santa, pero está vacía de fe y llena de sí misma. Y cuando cantamos con el espíritu de Caín, cuando venimos al altar sin temor, sin reverencia, sin un corazón limpio, corremos el mismo riesgo, presentar algo que Dios no puede aceptar, porque el Señor no está obligado a recibir todo lo que le ofrecemos. Él es santo, Él es perfecto, Él tiene ojos demasiado puros para mirar el mal. Y cuando el canto que le ofrecemos está contaminado de arrogancia, de mentira, de apariencia,
entonces no es un cántico de adoración, es un eco hueco, es un fuego extraño, es una ofrenda sin aroma. Dios le dijo a Caín algo profundamente revelador: ¿no serás enaltecido si bien hicieres? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Génesis 4:7. Ahí está el núcleo del problema. No era un tema de liturgia, ni de método, ni de estilo. Era un tema de obediencia, era un tema de intención, de corazón. Dios no le dijo que dejara de adorar, sino que adorara bien, que hiciera lo correcto, que ofreciera desde la fe, porque cuando no lo hacemos, el pecado acecha, nos envuelve, nos engaña, nos seduce, y terminamos en un lugar donde ya no cantamos para adorar, sino para aparentar, ya no entonamos himnos para exaltar, sino para impresionar. Y el camino de Caín no termina bien. En vez de escuchar a Dios, eligió matar a su hermano. ¿Por qué? Porque la adoración verdadera siempre expone la falsa, porque Abel, con su sacrificio puro, era una confrontación viviente para la hipocresía de Caín. Y eso aún sucede hoy. Cuando una persona canta con integridad, cuando vive lo que proclama, cuando su adoración es fuego puro y no espectáculo, su sola presencia expone la religiosidad a su alrededor. Y los que no quieren cambiar, los que prefieren cantar desde la comodidad de una fe superficial, terminan criticando, señalando, incluso rechazando a los que viven con sinceridad. Así opera el espíritu de Caín. No tolera a Abel, no tolera una adoración que nace del quebranto. Pero el Señor nos llama a ser como Abel, a presentar lo mejor, a cantar con fe, a ofrecer no lo que sobra, sino lo primero, lo más profundo, lo más íntimo. Él no se impresiona con grandes voces, ni con armonías perfectas, ni con letras elaboradas. Él se agrada de un corazón quebrantado y humillado, de una vida escondida en Cristo, de un alma que, aún temblando, se presenta con sinceridad y dice: Señor, esto es lo que tengo. No es perfecto, pero es tuyo. Tómalo. Haz lo que quieras con mi vida. Muchos hoy viven atrapados en una rutina de adoración sin transformación. Canta cada domingo. Conocen cada letra. Tienen listas de reproducción llenas de música cristiana. Pero sus corazones están lejos. Como Caín, se han acostumbrado a traer ofrendas sin compromiso, a cantar palabras que no tienen peso en su día a día, a repetir versos que jamás se han propuesto cumplir, y cuando Dios, en su amor, les confronta, reaccionan con enojo, con orgullo, con resistencia. Pero el llamado de esta hora es claro: no seas como Caín, no ofrezcas a Dios lo que no te cuesta, no cantes desde la apariencia, no te acerques a lo santo con ligereza. Examina tu ofrenda, examina tu canto, examina tu corazón. El salmista dijo: examina, oh Dios, mi corazón y pruébame. Examina mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23, 24. Esa debe ser nuestra oración. Que el Señor revele qué tipo de adoración estamos ofreciendo, que nos muestre si hemos caído en la rutina de Caín, porque el canto que agrada a Dios no es el más emotivo ni el más profesional, sino el más verdadero, el más limpio, el más rendido. Y ese tipo de canto no se puede fingir. Solo nace cuando el corazón ha sido tocado por la gracia. El altar de adoración no es un escenario, es un lugar de sacrificio. Y el sacrificio no se trata solo de lo que cantas, sino de lo que estás dispuesto a dejar. Por eso, la adoración verdadera cuesta comodidad, cuesta orgullo, cuesta reputación, cuesta control. Pero cuando lo entregas, cuando lo rindes todo, cuando tu canto no es solo letra sino vida, entonces el fuego de Dios desciende, no como juicio, sino como presencia, como gloria, como paz, como comunión restaurada.
Ese es el cántico que el cielo espera. Ese es el sacrificio que el Padre recibe con gozo. Uno de los engaños más sutiles y peligrosos en la vida cristiana es creer que todo lo que suena espiritual proviene de Dios, que todo lo que se canta en su nombre, todo lo que lleva su etiqueta, todo lo que se proclama desde un altar debe ser automáticamente aceptado como santo. Pero la Escritura nos revela una realidad mucho más compleja y urgente. No todo lo que parece adoración lo es. No toda alabanza nace del Espíritu Santo. No todo cántico que menciona a Jesús agrada a Jesús. Existe un terreno delicado donde lo falso se disfraza de verdadero, donde lo profano se presenta como sagrado, y donde incluso el enemigo puede inspirar una adoración sin vida, sin verdad, sin Cristo. Satanás no necesita destruir la adoración. Le basta con falsificarla. No necesita apagar la voz del adorador. Solo tiene que desviarla. Y lo ha hecho desde el principio. En Isaías 14, el profeta revela algo profundo sobre el origen del enemigo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Lucifer fue creado con atributos musicales. Fue un ser diseñado para adorar, pero quiso recibir la adoración que era solo para Dios. Quiso ascender, ocupar el lugar del Altísimo. Y desde entonces, su obsesión ha sido desviar la adoración del único digno hacia todo lo demás. El ego, la apariencia, el talento, las emociones. Y muchos caen en su trampa sin darse cuenta. El enemigo no tiene problema en que las iglesias canten. Él no teme al sonido, teme a la santidad, teme a una adoración pura, nacida del quebranto, sostenida por la obediencia. Le aterra un cántico que nace de un corazón rendido, de una vida crucificada, de un adorador que no busca gloria propia, sino solamente la del Padre. Por eso, su estrategia es infiltrar, no con blasfemias abiertas, sino con sutilezas, con una letra que suena correcta pero que no exige compromiso, con una atmósfera que emociona pero no transforma, con un estilo que entretiene pero no santifica, con voces que mueven los sentimientos pero no conducen al arrepentimiento. Esa es la falsificación espiritual de la adoración. Judas Iscariote es un ejemplo doloroso de esto. Caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros, estuvo presente en los momentos más íntimos del Maestro y, sin embargo, su corazón nunca estuvo rendido. Participaba, hablaba, tal vez cantaba junto con los discípulos, pero su alma ya estaba vendida. Su adoración, si alguna vez la hubo, era superficial. Y así como Judas, hoy hay quienes ocupan lugares de adoración, incluso en los altares, pero no conocen al Dios al que dicen exaltar. Cantan, pero su adoración está vacía, porque cantar sin rendirse es vivir como Judas, cerca de Jesús, pero lejos del reino. La adoración falsa puede levantar emociones, pero no mueve el cielo. Puede conmover multitudes, pero no transforma corazones. Puede llenar auditorios, pero no quebranta el alma. Y aunque el pueblo no lo note, Dios sí, porque Él no mira la envoltura, Él escudriña el contenido. No se impresiona con la producción, sino con la pureza. Y cuando una congregación canta desde una plataforma de falsedad, de espectáculo, de orgullo, entonces no hay comunión con el Espíritu. Puede haber música, puede haber sonido, puede haber lágrimas, pero no hay presencia. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué terrible será para aquellos que cantaron miles de veces su nombre, pero nunca le conocieron de verdad. ¿Qué será de aquellos que dirigieron adoración, pero nunca fueron adoradores? ¿Qué respuesta recibirán los que dijeron gloria a Dios con los labios,
mientras sus corazones glorificaban a sí mismos. Pero no todo está perdido. Dios, en su infinita gracia, está levantando una generación de verdaderos adoradores. No perfectos, pero sí rendidos. No talentosos por encima de todo, sino obedientes por encima de todo. Hombres y mujeres que no se dejan seducir por el aplauso ni por la fama, que no buscan la aprobación del público, sino la intimidad con el Padre. Adoradores que no necesitan estar en una tarima para cantar, que lo hacen en su cuarto, en su quebranto, en su lucha diaria, que no entonan palabras por costumbre, sino que cada verso es una oración viva, cada melodía es una ofrenda, cada acto de obediencia es parte de su cántico. Porque el cántico verdadero no comienza en el escenario, sino en el secreto. No empieza con la música, sino con la rendición. Y el enemigo no puede falsificar eso. No puede imitar una vida crucificada. No puede replicar la presencia de Dios. Puede disfrazar luz, puede imitar emoción, puede hasta provocar lágrimas, pero no puede generar transformación. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Solo Él puede llenar una canción con fuego del cielo. Solo Él puede tomar nuestras voces humanas y convertirlas en ríos de agua viva que fluyen al corazón del Padre. Por eso, amada Iglesia, no te conformes con menos. No te dejes engañar. No permitas que tu cántico sea manipulado por el enemigo. No te dejes atrapar por la trampa del sonido bonito pero vacío. Pídele al Señor discernimiento. Examina lo que cantas. Examina con quién cantas. Examina para quién cantas y, sobre todo, examina desde dónde cantas. Porque si el corazón no está postrado, entonces los labios no pueden agradar a Dios. Y si descubres que has caído en esta trampa, que tu adoración ha sido una fachada, que tu voz ha sonado fuerte pero tu vida ha estado lejos, no huyas, no te escondas, no te justifiques, vuelve al primer amor, vuelve al lugar secreto, vuelve al altar donde no hay luces ni micrófonos, pero sí hay fuego. Vuelve a cantar como el salmista. Sea mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Salmo 141:2. Porque solo allí, donde el alma se encuentra desnuda ante Dios, donde el canto nace del quebranto, donde la música se vuelve intercesión, solo allí hay adoración verdadera. Solo allí el enemigo huye. Solo allí el cielo se abre. Hay un tipo de adoración que no se canta con fuerza, sino con suspiros, que no se escucha en grandes auditorios, sino en habitaciones silenciosas. Una adoración que no brota de la euforia, sino del quebranto. Y es precisamente en ese lugar, el lugar de la lágrima, del alma desnuda, de la herida abierta, donde muchas veces nace la alabanza más verdadera. Porque Dios no desprecia el llanto del justo, no desdeña al corazón contrito, no exige perfección para aceptar la adoración, solo pide verdad, solo pide que vengamos tal como somos, sin máscaras, sin escudos, sin frases prefabricadas, porque muchas veces cuando el canto ya no puede salir de la garganta, es cuando sube más puro al cielo. El ejemplo de Ana nos habla con profundidad. En 1 Samuel capítulo 1, encontramos a una mujer estéril, humillada, incomprendida. Ana no entonaba salmos ni recitaba alabanzas audibles. Estaba postrada en el templo, moviendo los labios sin emitir sonido, llorando, orando, gimiendo. Su angustia era tan grande que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero Dios vio su corazón, oyó su llanto, aceptó su ofrenda silenciosa, y su clamor se convirtió en un cántico. El hijo que nació de esa oración, Samuel, fue fruto de una adoración profunda nacida en el dolor. ¿Y no es así muchas veces con nosotros? Hay momentos donde la música cesa, donde las palabras nos abandonan, y lo único que queda es el alma suplicando. Ese es el altar que el Señor honra. La adoración verdadera no es ajena al sufrimiento.
De hecho, es en medio del dolor donde se prueba la autenticidad de nuestro canto. Es fácil cantar cuando todo está bien, cuando las oraciones han sido contestadas, cuando el cuerpo está sano y la mesa llena. Pero, ¿qué cantamos cuando Dios guarda silencio? ¿Qué entonamos cuando el diagnóstico es sombrío, cuando el hijo se pierde, cuando la soledad pesa, cuando los sueños se derrumban? Allí, en ese terreno seco, florece la adoración que conmueve el corazón del Padre. Porque cuando cantamos con lágrimas, lo hacemos desde un lugar que no puede ser fingido. Lo hacemos sin escudos, lo hacemos sin apariencias. Y es ahí donde Dios se manifiesta con más ternura. El Salmo 34:18 declara: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. No dice que está cercano a los que cantan fuerte, ni a los que lo expresan todo con emoción. Dice que está cerca de los quebrantados, porque el quebranto abre un canal espiritual donde la adoración no necesita adornos, no necesita estructura. Se vuelve tan cruda y honesta que el cielo se inclina para escucharla. Y eso es lo que muchos hemos perdido. Nos hemos acostumbrado a cantar desde la comodidad, desde el entusiasmo superficial, desde la repetición. Pero cuando todo se derrumba, cuando ya no sabemos qué decir, cuando lo único que sale es un gemido, entonces la adoración se vuelve real. Pablo y Silas entendieron esto en lo profundo. En Hechos 16 los vemos azotados, encadenados, heridos, encarcelados injustamente. Pero a medianoche, en el lugar más oscuro, decidieron alabar. No porque todo iba bien, sino porque su fe no dependía de las circunstancias. Ellos cantaron con dolor en el cuerpo, pero con libertad en el alma. Y esa alabanza, esa que nace del quebranto pero se eleva con fe, sacudió los cimientos de la prisión. No solo se abrieron las puertas físicas, también se abrieron las puertas espirituales. Y no solo ellos fueron libres, también los demás presos oyeron y recibieron. Porque la adoración verdadera no solo nos transforma a nosotros, libera a los que nos rodean. Este es el poder del cántico nacido en la prueba. Es un testimonio, es un mensaje que dice al mundo: Dios es digno, incluso cuando no entiendo. Dios es bueno, incluso cuando me duele. Dios es fiel, incluso cuando me siento solo. Y esa es una de las expresiones más altas de fe. Cantar no lo que siento, sino lo que creo. Cantar no porque todo está claro, sino porque confío en aquel que ve más allá. Cantar con lágrimas, pero sin dejar de adorar. En esos momentos, nuestra adoración se vuelve aún más poderosa que 1000 canciones bien entonadas. Porque es cruda, porque es pura, porque no depende del ambiente ni del acompañamiento musical. Solo depende de una cosa, de la decisión de seguir adorando, de no apagar la alabanza por causa de la aflicción, de no permitir que el dolor apague lo que solo el Espíritu puede encender. El salmista lo dijo en el Salmo 42. Mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Pero aún alabaré a mi Dios, salvación mía y Dios mío. Aún le alabaré. Esa es la fe que canta desde la herida, la que no necesita explicación, solo necesita a Dios. Y tú, hermano, hermana, tal vez estás allí ahora. Tal vez estás cantando con la voz quebrada, con las fuerzas agotadas, con el alma desgastada. Tal vez ya no puedes levantar las manos, pero sigues levantando tus ojos al cielo. Tal vez ya no tienes palabras, pero el suspiro de tu corazón sigue diciendo: te amo, Señor. No te avergüences de ese canto. No creas que es débil. En el cielo, ese cántico tiene más peso que 1000 himnos cantados sin sinceridad, porque nace del quebranto, porque está forjado en el fuego, porque lleva impreso el sello de la fidelidad en medio de la oscuridad. Dios ve, Dios escucha, Dios recibe, y Él promete que no despreciará jamás ese sacrificio. Él se acerca a ti ahora mismo, en ese silencio, en esa lucha,
en esa lágrima, porque tu cántico quebrado puede cambiar atmósferas, puede mover el cielo, puede sanar tu alma. No necesitas gritar, no necesitas impresionar, solo necesitas ser honesto, presentarte como estás y decirle al Señor: aquí estoy. No tengo fuerzas, pero sigo creyendo. No entiendo todo, pero sigo confiando. No puedo cantar como antes, pero aún susurro tu nombre, porque tú eres mi Dios. Y así, en ese susurro, en ese gemido, en esa alabanza que parece pequeña, Dios se glorifica, porque el cántico que nace en el quebranto se convierte en perfume que llena el trono. Y ese, amado, es el tipo de adoración que el Padre busca. Después de todo lo que hemos recorrido juntos, la advertencia, la corrección, el quebranto, el llamado al arrepentimiento, llegamos al momento más decisivo de esta reflexión: entender que Dios no busca que cantemos menos, sino que cantemos con verdad, que no dejemos de alabar, sino que volvamos a hacerlo con un corazón limpio. Porque si algo hemos aprendido, es que lo que pronunciamos en medio del culto no puede ser tratado como algo común. Cada palabra que cantamos es una declaración espiritual, una expresión del alma ante el Dios vivo. Y si nuestro canto no nace de la rendición, del amor, del temor reverente, entonces no es adoración. Es teatro. Es religión vacía. Es una sombra sin sustancia. Pero hoy el Señor nos invita a un nuevo comienzo. Hoy Dios extiende su mano no para señalarnos con juicio, sino para atraernos con misericordia. No importa cuántas veces cantaste sin vivir lo que decías. No importa cuántas veces entonaste versos que no reflejaban tu caminar. El Padre sigue esperando tu regreso, porque Él no rechaza al que se vuelve con un corazón arrepentido. Él restaura, Él renueva, Él levanta. Él purifica los labios del impuro como hizo con Isaías. Él transforma el llanto en danza, la rutina en pasión, el rito en fuego. Pero lo hace con aquellos que ya no quieren impresionar, sino simplemente obedecer. Y esta es la decisión más importante que puedes tomar hoy: convertirte en un adorador íntegro, que lo que cantes lo vivas, que cada verso entonado sea un eco de tu comunión con el Espíritu, que no solo te emociones con la música, sino que seas moldeado por la palabra, porque el culto no termina cuando termina la canción. El culto comienza cuando tu vida diaria se convierte en una extensión de lo que proclamaste ante el altar. Y es allí donde la adoración se vuelve invencible. Cuando es vivida, no solo entonada. Cuando es sostenida por el carácter, no por la emoción. Cuando se canta no solo con la boca, sino con los pies, con las manos, con cada decisión. Volvamos al corazón de Dios. Volvamos a ser como David, un hombre conforme al corazón del Padre. Un adorador que no era perfecto, pero sí sincero, que pecó, pero se quebrantó, que cayó, pero nunca dejó de buscar a Dios con todo su ser. David no solo compuso salmos, los vivió. Cuando dijo: examíname, oh Dios, era porque sabía que el corazón podía engañarse. Cuando escribió: no me eches de tu presencia, era porque conocía el peso de alejarse de su gloria. David no ofrecía palabras vacías. Su adoración era tan real que tocaba a Dios. Y ese mismo espíritu está disponible hoy para ti. Dios está buscando ese tipo de adoradores. No los más talentosos, sino los más verdaderos. No los que tienen más seguidores, sino los que siguen más de cerca al pastor. No los que llenan escenarios, sino los que llenan su cuarto de oración. No los que cantan fuerte, sino los que obedecen profundamente. Él está levantando hombres y mujeres que saben que cantar sin vivir es burlarse del cielo, pero que también saben que vivir lo que se canta abre las ventanas del cielo. Personas que aún con temores, con luchas, con procesos, se atreven a decir: Señor, no quiero cantarte con una vida que no te honra. Tómame, cámbiame, que mi adoración sea sincera. Y si tú eres uno de ellos, si hoy sientes esa santa incomodidad,
esa convicción suave pero firme que solo el Espíritu Santo puede producir. Entonces, no calles más. No sigas cantando canciones que no estás dispuesto a vivir. Rinde tu voz, rinde tu vida, rinde tu nombre. Deja que el fuego de Dios purifique tu adoración. Que tus labios ya no digan, te entrego todo sin haber entregado nada. Que no cantes, te seguiré donde sea si no estás dispuesto a obedecer. Pero si decides que sí, si decides hoy tomar con seriedad cada palabra que entonas, entonces prepárate para ver una transformación real. Porque cuando un pueblo adora con integridad, el cielo responde. Cuando una iglesia canta lo que vive y vive lo que canta, las cadenas caen, las tinieblas retroceden, los corazones se sanan. No es el volumen lo que mueve a Dios, es la pureza, es la obediencia, es la verdad. Y el Espíritu Santo está restaurando ese tipo de adoración en medio de su pueblo. Una adoración que no se acomoda al molde del mundo. Una adoración que no necesita espectáculo porque está llena de presencia. Una adoración que incomoda al enemigo y conmueve al Padre. Así que, amado, este es el clamor final. Nunca más cantes lo que no vives. Nunca más uses palabras sagradas como ornamento emocional. Nunca más profanes lo santo con una lengua que no ha sido redimida. Porque Dios es digno. Digno de canciones que brotan de corazones limpios. Digno de versos que reflejan vidas rendidas. Digno de una iglesia que no le adora solo con los labios, sino con el alma entera. No vuelvas a cantar por costumbre. No vuelvas a repetir frases por inercia. No vuelvas a entonar melodías sin conciencia. Desde hoy, que cada palabra que salga de tu boca esté saturada de verdad, de temor reverente, de amor genuino por el Rey de Reyes. Y si has fallado, si has cantado sin pensar, si has ofrecido adoración fingida, no corras lejos. Corre a los brazos del Padre. Él no te desecha. Él te limpia. Él te enseña a adorar de nuevo. Él toma tus canciones rotas y las transforma en himnos que estremecen el cielo. Él no quiere perfección vocal. Quiere rendición total. Quiere tu alma, no tu apariencia. Quiere tu entrega, no tu actuación. Hoy es el día de comenzar de nuevo, de cantar con entendimiento, de adorar con temor, de rendirse con fe. Y si lo haces, descubrirás que no hay gloria más grande que esa, cuando el canto y la vida se unen, cuando lo que entonas es lo que vives y cuando el cielo se inclina a escuchar, no porque suene bonito, sino porque viene de un hijo que ha decidido adorar con todo su corazón. Amado, que el Señor te bendiga y te abrace, que tu cántico sea puro, que tu vida sea adoración, que tu voz desde hoy se eleve como un incienso verdadero ante su trono y que nunca más cantes aquello que no estás dispuesto a vivir.